Queridos amigos, arranca el programa de ayuda a la Iglesia necesitada que se llama Perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días, amigos. Bueno, arrancamos el programa como siempre, presentándole las noticias que nadie cuenta, ningún medio de comunicación se hace eco sobre nuestros hermanos perseguidos o que sufren algún tipo de discriminación, persecución, marginación por su fe. Como siempre, arrancamos el programa con nuestra compañera Blanca Ruiz Antón, que nos cuenta las noticias más destacadas. El Papa Francisco, tras el rezo del Regina Coeli, manifestó su cercanía con el pueblo de Indonesia y especialmente con las comunidades cristianas después de que el grupo terrorista Estado Islámico realizara 3 atentados suicidas el pasado 13 de mayo contra una iglesia católica, un templo protestante y otro pentecostal en la ciudad de Surabaya, en Indonesia, que dejaron 13 muertos y docenas de heridos. Durante un encuentro con el primado ortodoxo de las tierras checas y de Eslovaquia, el Papa Francisco recordó a los cristianos perseguidos y aseguró que el sufrimiento de muchos de ellos a causa del Evangelio es una llamada urgente que nos interpela y que nos lleva a buscar una mayor unidad, que calificó de reconciliación de las diversidades en el Espíritu Santo. La Congregación para las Causas de los Santos ha concedido el permiso necesario para iniciar el proceso de canonización del sacerdote caldeo Ragid Ghani y de 3 diáconos que fueron asesinados en junio de 2007 en Mosul, Irak, en la Iglesia Caldea del Espíritu Santo. De esta manera se abre el proceso por el que el padre Ragid Ghani podría ser declarado mártir. La cara y cruz de nuestros hermanos, el dolor por el atentado en Indonesia y la alegría por la casi ya inminente canonización de Ragid Ghani, este sacerdote de Irak, que aquí le hemos contado muchas veces su vida. Bueno, en nuestro país uno de los momentos más importantes de estos últimos días para nosotros ha sido la celebración de la Noche de los Testigos en varias ciudades de nuestro país, en concreto en muchísimas del norte. Son unas vigilias de oración que organiza Ayuda a la Iglesia necesitada, que han traído y han tenido un protagonismo, el testimonio de muchos cristianos que sufren y en el que en estas vigilias nos hemos unido en oración con esta Iglesia que lo pasa mal. En este siguiente vídeo les contamos cómo se han celebrado estas vigilias, estas noches de oración en España. La Catedral de la Almudena de Madrid acogió la Noche de los Testigos, una vigilia de oración presidida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, que recordó la importancia de ayudar a los cristianos perseguidos. Nos invitan a nosotros también esta noche, no solamente a unirnos a todos los cristianos que están perseguidos en todas las partes y en tantas partes de la tierra en estos momentos, simplemente por querer y seguir a nuestro Señor, sino también el Señor nos lo recuerda a nosotros mismos. Solo Él tiene la fuerza. La vigilia de oración estuvo presidida por una cruz rescatada de la iglesia de San Simón de Bartella en Mosul, Irak, que el Estado Islámico saqueó y quemó. Como parte de la restauración, la cruz original se engarzó en otra de mayor tamaño. En los extremos de los travesaños se encuentran los signos de Alfa y Omega y en el madero central la cita del Evangelio según San Mateo: ama a tus enemigos y reza por quienes te persiguen. Entre los testimonios, Gaetan Kabasa explicó cómo llegó a ser sacerdote después de tener que huir de la guerra en Ruanda, atravesar Zaire a pie, vivir en varios campos de refugiados. Al segundo intento consiguió entrar en República Centroafricana y allí le acogió Monseñor Juan José Aguirre, que le envió a estudiar al Seminario de Madrid. Y llegué a la conclusión de que Dios me había preparado para alguna cosa dentro de su sabiduría divina. En 2003 me ordenaron de diácono aquí, en esta catedral. La tengo mucho cariño. Y un mes después volví a la República Centroafricana, porque entendí que Dios me llamaba a un proyecto mucho más grande
en África y no aquí. La religiosa Leelama Ponatu habló sobre la persecución de los cristianos en la India y recordó la vida de Rani María Batalil, beatificada en noviembre de 2017. La religiosa fue asesinada con 54 puñaladas por un sicario. Murió repitiendo muchas veces el santo nombre de Jesús. Samundar Singh se arrepintió de su acto y fue perdonado por la familia de la nueva beata. Ahora, una vez que cumplió su pena, es un miembro más de su familia. Estoy muy feliz de que mi hermana mayor haya sido reconocida mártir, afirmó contento su asesino. Además de Madrid, las vigilias de las Noches de los Testigos se han sucedido en varias ciudades españolas, entre ellas Santander, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Vitoria y próximamente en Barcelona. Ojalá toda España, todas nuestras catedrales consigamos tener esta vigilia, esta velada de oración por nuestros hermanos que sufren esta Noche de los Testigos, que como ven se ha celebrado en muchas ciudades y que todavía quedan algunas otras por celebrarse. Noches de los Testigos todavía en Vitoria y en Barcelona, o sea que consulten nuestra página web y ahí podrán enterarse del lugar, el día y la cita que tienen con estos héroes de la fe que son nuestros hermanos que sufren. Bueno, pero en este programa, en estos próximos minutos, en este Perseguidos pero no olvidados, queremos hablarles hoy, además, sobre la situación de nuestros cristianos en Pakistán. Atención, este país joven, que ya en el nombre indica mucho de lo que pretende ser. Pakistán, en el fondo, significa Pak, Stan, Pak, limpio, puro, y Stan, tierra, es decir, es el país denominado la tierra del Islam puro, donde el Islam es el más ortodoxo, donde se quiere vivir pues una fe en el Islam perfecta y donde, en consecuencia, pues hay muchísimo acoso, marginación y discriminación contra aquellas minorías que no son el Islam. Pues exactamente, una minoría tremendamente perseguida y atacada es el pueblo cristiano en este país. Bueno, pues vamos a poner hoy el foco, las luces en este país, y para ello nos va a acompañar una joven cristiana de Lahore, de una ciudad de Pakistán que actualmente está en España y que tuvo que dejar Pakistán pues para vivir su fe en libertad y tener mayores posibilidades, porque ahora lo vamos a ver, los cristianos en Pakistán no solamente son perseguidos por su fe, sino que son considerados civilmente como si fueran ciudadanos de segunda categoría y no pueden acceder a otras muchas oportunidades. Nos lo va a contar detalladamente nuestra amiga que se llama Shaima Charles. Shaima, buenos días. Buenos días, Raquel. Bienvenida a Perseguidos pero no olvidados. Muchas gracias y por invitarme a vuestro programa y para hablar sobre mi país, Pakistán, y especialmente los cristianos de Pakistán. De Pakistán. Y la experiencia, la cultura, y pues estoy muy agradecida por compartir con vosotros mis experiencias. Gracias. Tus experiencias. En grandes titulares, Shaima, ¿cómo vive hoy, en el 2018, un cristiano, como puede ser tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus primos, en este país del Islam puro? Pues primero de todo, quiero decir que los cristianos de Pakistán son minoría. Es como el 2% de la población total y además son muy pobres y les pagan muy poco y por eso no pueden tener una educación buena y entonces no pueden conseguir mejores oportunidades profesionalmente. Y lo pasa el mismo en el tema de la salud y otros beneficios sociales.
O sea, estamos hablando de minoría, un 2%, en un país donde la pretensión de islamizar todos los ámbitos de la sociedad, judicialmente, legislativamente, es abrumadora, es decir, acosada, una minoría acosada y encima pobre, paupérrima. Bueno, vamos a profundizar un poco más sobre la realidad de Pakistán. Blanca Ruiz Antón, cuéntanos más datos principales para empezar a entrar en barrena. Hola Raquel, así es. Pakistán se sitúa al noroeste de la India y tiene una población que ronda los 191 millones de personas, de los que el 96,2% son musulmanes y un 2,2% cristianos, entre católicos y protestantes, además de un 1,3% hindúes. Cuando se creó Pakistán, tras la partición de la India en 1947, se fundó como Estado laico, pero poco a poco se ha ido radicalizando la influencia islámica. De hecho, es el país con mayor número de madrasas o escuelas coránicas en el mundo. Aunque la Constitución recoge la libertad religiosa, la realidad es que las estructuras políticas y sociales en Pakistán impiden que las minorías sean tratadas de igual manera que los musulmanes. La llamada ley blasfemia o ley antiblasfemia pena con cadena perpetua o pena de muerte insultar al profeta Mahoma o la profanación del Corán. En la vida cotidiana, estas leyes se utilizan con frecuencia como ajuste de cuentas y medios para perseguir a las minorías religiosas. Actualmente, Pakistán se encuentra entre los primeros países en persecución de cristianos. Sí, sin lugar a duda, todos los informes de libertad religiosa sitúan a este país en color rojo, con luces de alarma. Atención, libertad religiosa escasa. Y nuestros oyentes, nuestra audiencia, Saima, si les preguntas por Pakistán, lo que pueden recordar es la situación de Asia Bibi, una mujer cristiana condenada por esta ley antiblasfemia que nos comentaba Blanca. ¿Qué supone esta ley para que nosotros podamos entenderla? Pues el primero es que es un problema muy grande, el problema de discriminación que sufren mucho los cristianos de Pakistán en los colegios, en las iglesias y barrios y los sitios donde viven y trabajan. Y por cierto, el tema de la ley antiblasfemia es un problema principal para los cristianos y todavía no tenemos ninguna solución por este tema. Es una ley donde cualquier persona, cualquier musulmán, obviamente, que son la mayoría, puede presentarte ante un juzgado y decir: esta otra persona, este cristiano, ha dicho algo en contra del Corán, en contra del Islam, en contra del profeta, y entonces, en consecuencia, entras en un proceso judicial del que no sales. O sea, no hay nadie que haya sido condenado por la ley de la blasfemia, como le pasa a Asia Bibi, que esté en libertad. Sí, exactamente. Es que los cristianos viven con este miedo que en cualquier sitio, en cualquier conflicto, discusión o momento esta ley puede ser usado contra los cristianos. Por ejemplo, en el caso de Asia Bibi, que ella está condenada y ella está en la cárcel hace 9 años. 9 años. Y, por ejemplo, ella fue condenada por blasfemia, por usar un vaso para beber agua de otra mujer que estaba musulmana, que era un vaso de mujer musulmana, era su culpa. Y cada año hay operaciones para Asia Bibi libertad, pero hasta el momento no tenemos ningún progreso. No hay ningún progreso. Efectivamente, el caso de Asia Bibi es el mundialmente conocido, el que abrió los ojos a la comunidad internacional, o por lo menos en Occidente, de que estaba pasando esta ley antiblasfemia contra los cristianos. Pero como Asia Bibi, hoy, según el informe de libertad religiosa de ayuda a la Iglesia Unitada, hoy hay 1000 personas en cárceles de Pakistán, 1000 Asia Bibis condenadas por la ley de la blasfemia, ¿no? Sí, hay muchos casos que todavía no tenemos ninguna solución, ¿no? ¿Tú te has sentido coaccionada o con miedo por ser acusada, tú o tu entorno de familiar o de amigos, por esta ley de la blasfemia como cristiana? Sí, como cristianos tenemos que tener cuidado, ¿no? Que vamos a hablar en público con los amigos musulmanes, pues que es un tema muy complicado y muy serio,
que es todavía la gente no tiene libertad o no tienen como cientos de sentirse libres, ¿no? Eso es entonces que es una cosa muy difícil y muy complicada. Bueno, y además los cristianos, como comentábamos hace unos segundos, son pobres, es decir, se dedican a trabajar en una sociedad en aquellos puestos laborales que nadie quiere hacer, ¿no? La mayoría, Saima, adelántanos, son trabajadores en fabricación de ladrillos, ¿no? Sí. En regímenes casi de semi-esclavitud, donde no solamente el padre tiene que trabajar, sino la madre, sino los hijos, para poder tener un puñado de arroz y alimentarse de tal manera que no pueden progresar en la sociedad, ¿no? Sí, sí, exactamente. No pueden llegar a otros puestos laborales. ¿Por qué? Sí, el problema es que, como por ejemplo, la vida de los cristianos en la capital, ¿no?, de Pakistán, Islamabad, los cristianos solamente pueden trabajar recogiendo la basura y viven en guetos cerrados como muros, ¿no? Es que porque no hay educación, que los cristianos como son muy pobres, no tienen mucho dinero para ir a la universidad o para tener una educación alta. Y entonces nada. Entonces no pueden conseguir ¿no?, otros buenos trabajos. Eso socialmente. Y además sufren persecución violenta, atentados. Es muy frecuente ver que las iglesias, un domingo cualquiera, a pesar de la protección, ¿no?, que ponen las propias iglesias, ¿no?, los cristianos, los protestantes o los católicos, de estos muros, ¿no?, de vigilancia, a pesar de los guardias de seguridad que vigilan que se pueda entrar o no pues algún terrorista, atentados que se producen cada domingo como hoy, ¿no? Vamos a contarles a nuestros telespectadores la historia de un joven, el joven Akash, que era un chaval de Lahore, posiblemente Saima, seguro tiene muchos más datos al respecto, que ni más ni menos falleció cuando estaba protegiendo su iglesia un domingo a consecuencia de un atentado terrorista. Le contamos la historia de Akash y hablamos del perdón. Akash Basir era un joven de 20 años que trabajaba como voluntario en la seguridad de la iglesia de San Juan en Lahore, Pakistán. El 15 de marzo de 2015, un hombre sospechoso intentó entrar en el templo. Akash se abalanzó sobre él para impedir que la explosión del chaleco bomba hiriera a los cientos de cristianos que estaban en el templo. Akash falleció en el acto. Dios ha aceptado el sacrificio de nuestro hijo Akash. Con su sacrificio ha salvado a cientos de personas. Algunos me preguntaron, ¿has perdonado a los que mataron a tu hijo? Y les digo, nuestro Padre Francisco nos llamó a vivir un año de misericordia. Por esto y por amor a Jesús, hemos perdonado a todos los que nos persiguen y están en contra de nosotros, para que ellos encuentren el camino recto de Dios. Sus últimas palabras fueron: moriré, pero no vas a entrar en la iglesia. En enero de 2017 se pidió al Papa Francisco que reconociera que Akash Basir murió mártir por su fe. 20 años, un chaval joven que defendió a su iglesia y que está en proceso de beatificación. Siempre me ha impresionado este testimonio de los padres de Akash, porque esto sucedió en el año de la misericordia, ¿no? Que un puñado de cristianos pobres, analfabetos, como son los cristianos de Pakistán, que estén pendientes de la indicación de la iglesia del año de la misericordia, que asesinen a su hijo y encima hablen del perdón y de la misericordia. Saima, tú has conocido a los padres de Akash, ¿no? Sí. Primero, Akash era un estudiante de San Juan Bosco, de Salesianos, donde trabajé. Y luego, cuando era este ataque, ¿no?, fue un ataque en nuestra parroquia San Juan en Lahore. Fue un día horrible para mí. Y
Pues sí, toda mi familia y mis amigos y hermanos de mis amigos y todo el mundo estaba en la iglesia por la misa. Y pues he visto sangre todo el sitio, los cuerpos de muertos, los cuerpos de los terroristas también, fue un shock muy fuerte. Pues después de este ataque que murió Akash y que la gente yo conocía, los amigos de mis hermanos murieron en esa iglesia. Y luego he conocido la familia de Akash, su madre y padre y hermana, que están muy fuertes en fe en Dios, que esa cosas le pasan porque que estamos cristianos y estamos sufriendo por Dios, por nuestra fe. Eso es que es una cosa muy, muy fuerte y eso es lo que es más importante para ellos. O sea, que además han perdonado. Sí, han perdonado y su padre, como veis, ¿no? Que en el vídeo que su padre está hablando que no tengo ningún tipo de, ¿no? De rencor, de odio. Sí, para los gente que han hecho esas cosas en nuestra iglesia y para su hijo, pero están solamente muy fuertes, ¿no? Muy fuertes en la fe. Sí. Están siendo testigos, queridos amigos, pues de testimonios de mártires contemporáneos. Akash va a ser beatificado, nuestra amiga Saima de Pakistán conoce a la familia y a pesar del atentado son capaces de decir que han perdonado. Así es la fe de toda tu familia y tus amigos en Pakistán, así de fuerte, Saima. Así, es verdad, porque ellos saben que ellos están jugándose la vida. Ellos saben que en cualquier día pueden ser matados, pero no quieren vivir su vida con miedo, no quieren dejar su fe. Y eso es así y seguimos viviendo como es en mi país, Pakistán. Vaya ejemplo nuestros hermanos de Pakistán, Saima, vaya testimonio, ¿no? En este país que pasa inadvertido en los medios de comunicación, pero que hay gente que se juega la vida y que vive dos persecuciones, la minoría, la social, la discriminación, la que no le dejan crecer en la sociedad, la que no se puede mezclar casi ni tocar a los musulmanes y luego además sufrir estos ataques violentos. Saima Charles, amiga, gran amiga de Ayuda a la Iglesia Unitada, cristiana de Pakistán, mi gran amiga cristiana de Pakistán y ya amiga de todos. Muchísimas gracias y por favor traslada a todos tus amigos, familiares, nuestra solidaridad y nuestra cercanía con todos nuestros hermanos de Pakistán. Bueno, nos vamos a tener que despedir, aunque hubiéramos seguido hablando de Pakistán, pues muchísimos minutos más. El próximo domingo seguiremos con más historias de otros hermanos nuestros que sufren persecución o discriminación como nuestros hermanos de Pakistán. Pero hasta entonces, si quieren seguir la vida, el latir, la fe, el testimonio de toda nuestra iglesia que sufre, lo pueden hacer a través de nuestra página web ayudaalaiglesianecesitada.org. Seguirnos en nuestras redes sociales, hacernos nuestros comentarios, lo que quieran opinar sobre este programa y sobre nuestra acción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en el Facebook, en el Twitter, donde quieran. Y si además quieren estar interesados por la acción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Pakistán o en otras partes del mundo, en otros países donde no hay libertad religiosa, llámenos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Nos vamos a ir, pero les vamos a dejar hoy, en este día tan bonito, con la historia de un mártir, de un cristiano perseguido, también como los que hemos visto hoy, que dio la vida por un compañero. Se trata de Maximiliano Kolbe, atención, cuya vida se ha llevado al cine en la película Dos Coronas, que se acaba de estrenar recientemente en nuestro país. Con la historia de Dos Coronas y del padre Maximiliano Kolbe les dejamos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la semana que viene, amigos.
Maximiliano Kolbe era un sacerdote polaco que fue detenido durante la invasión nazi de Polonia y llevado como prisionero primero a una cárcel de Varsovia y finalmente al campo de concentración de Auschwitz. A finales de julio de 1941, un prisionero escapó del campo. La norma era que por cada preso que escapaba, 10 debían morir. Entre los elegidos se encontraba un padre de familia. Sin embargo, San Maximiliano se ofreció a ocupar su lugar y morir por él. Colocó su mano sobre mi hombro y dijo: esperanza. Solo hay esperanza. Así, San Maximiliano fue obligado a guardar ayuno hasta su muerte. Como 3 semanas después seguía con vida, los oficiales de la SS le administraron una inyección letal.